Me dieron una segunda oportunidad el mismo día que mi padre y mi madre se separaron. A mi madre y a mí nos echaron de su casa. Mi padre nos dijo, no tengo dinero para vosotros. Haced como si no tuvierais un padre como yo. Saqué el papel para cortar los lazos entre nosotros y le pedí que lo firmara. No te comportes como si lo tuvieras. Hagámoslo oficial. Fue un poco gracioso. En mi vida pasada, yo era un genio del mercado de valores. Conocía todas las acciones poco conocidas de la época. Incluso me preocupaba que viniera a pedirme ayuda cuando me hiciera rico. Después de un accidente de coche, me encontré de nuevo en el año en que mis padres se divorciaron. Cuando me desperté, mi padre estaba empacando nuestras cosas. Mientras sacaba nuestras maletas, me dijo, esta ya no es tu casa. No te olvides de dejarme las llaves. Mi madrastra sonrió y agregó, no es necesario que dejes las llaves. Compartir cosas es desagradable. Cambiaré las cerraduras más tarde. Mi padre asintió de inmediato y se giró para sonreírle a mi madrastra con su rostro arrugado. Está bien, haré lo que tú digas. Maldita sea, esto me resulta familiar. Miré el calendario en la pared. Definitivamente era ese año. En mi última vida, debido a que mi madrastra quería cambiar las cerraduras, discutí con ella y mi padre incluso me empujó, lo que hizo que me golpeara la cabeza contra el marco de la puerta y me dejó una cicatriz. Ahora me toqué la cabeza. Por suerte, todavía estaba lisa. Miré hacia abajo. Bien. Mi madre todavía estaba lidiando con el equipaje, totalmente ignorante de lo que estaba pasando. Entonces, caminé directamente hacia mi padre. En aquel entonces, esa cicatriz me empujó a aprender taekwondo, y ya había conseguido el cinturón negro antes del accidente. Ahora, esas habilidades eran sólidas. Veamos quién se mete conmigo. Señalé a mi padre y le sonreí a mi madrastra. Oh, estás viviendo con el marido usado de otra persona en la casa habitada de otra persona, que no es de segunda mano para ti. ¿Y todavía te quejas de que está sucio? ¡Qué asco! La cara de mi madrastra cambió al instante. Agarró con fuerza la manga de mi padre, con lágrimas en los ojos. Ethan, ¿vas a dejar que tu hija me trate con condescendencia? Ni siquiera he sido parte de la familia todavía y me estás tratando como una basura. ¿Habrá un lugar para mi hija y para mí en el futuro? Tal vez no deberías haberme casado contigo. Soy inocente. Si no te hubiera amado y arruinado las cosas, ¿por qué me tratarías así? Con su llanto, mi padre perdió el control. Levantó la otra mano, dispuesto a darme una bofetada. Le di una patada y me reí. Ups, fue mi culpa. ¿Estás bien? ¿Tienes la barbilla un poco hinchada? Mi padre se levantó tambaleándose, cubriéndose la barbilla, y mi madrastra se sorprendió y se olvidó de llorar. Le sonreí y ella se escondió detrás de mi padre. Ethan, tu hija se atreve a golpearte. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Mi padre, enfurecido por ella, quiso golpearme otra vez. Mantuve la calma en mi rostro, pero le lancé una mirada dura. Será mejor que lo pienses 2 veces antes de meterte conmigo. De lo contrario, tú serás el que pague las consecuencias, papá. Se tocó la barbilla y se apartó, pero siguió maldiciendo. Esto es ridículo. ¿Cómo pude tener una hija desobediente como tú? Sonreí encantadoramente. ¡Qué broma! ¿Cómo pude tener un padre tan despiadado como tú? Mi madrastra volvió a tirar de la manga de mi padre, y él estaba a punto de estallar. Abrí la puerta de par en par y grité a todo pulmón. Tíos, tías, vecinos, vengan a ver. Ethan está favoreciendo a su amante por encima de su esposa. Mi grito resonó en el pasillo vacío, provocando que las puertas cercanas se abrieran de par en par. Todo el mundo sabía de la aventura de mi padre y mi madrastra, pero mi madre estaba orgullosa y rápidamente aceptó el divorcio sin problemas, lo que hizo que los vecinos entrometidos perdieran la oportunidad de actuar con superioridad. Sabiendo que nuestro divorcio era público, no podía perder la oportunidad de hacer quedar mal a mi padre. Que hablaran de mí a sus espaldas era una cosa, pero llamarlo la atención en público era otra. Me agarré el muslo con fuerza, las lágrimas brotaron de mis ojos y comencé mi actuación. Todos aquí saben un poco sobre el lío de nuestra familia. Mi padre es un tipo del campo que no estaría en ningún lado sin la ayuda de mi abuelo. Mi madre es una mujer militar, y casarme con él ya fue un paso atrás. Él no la aprecia y se enamoró de una chica llamativa que vende cosas de Año Nuevo en nuestra cuadra. Su aventura es tan básica. Mi madre estaba demasiado avergonzada para hablar y simplemente afrontó el dolor sola. ¿Quién iba a pensar que iría de mal en peor?
Ahora quiere deshacerse de mi madre y ni siquiera quiere a su propia hija. Se está apresurando a hacer espacio para su hijastra. Hoy ni siquiera se ha mudado todavía y ya está pidiendo las llaves y diciéndome que este lugar ya no es mi hogar. Abuelos, tíos, tías, escuchen. ¿Es justo? ¿Significa que el hecho de que mis padres se hayan divorciado ya no soy su hija? ¿Y que esta casa no es mi hogar? Vaya, vaya. Discutí un poco con mi padre. De repente, me golpeó. Desde la infancia hasta ahora, nunca me había tocado hasta hoy, por una chica. Primero fue cruel y ahora me llama desagradecida. Por favor, juzga por mí. Solo estaba actuando, pero recordando todo lo que mi padre había hecho antes, no pude contenerme y comencé a llorar, luciendo como un pequeño repollo lamentable. Al verme llorar, los vecinos se compadecieron de nosotros y empezaron a criticar a mi padre y a mi madrastra. Hace años que odio a Ethan. Ni siquiera quiere tener un hijo propio. Esa chica ni siquiera es atractiva. ¿Ethan se ha vuelto loco? Ni siquiera un tigre se comería a su cachorro. Esto no es solo una muestra de ingratitud, es una auténtica bestia. Se quejaron otros. Mi padre estaba furioso y trató de arrastrarme hacia adentro, pero yo luché por no entrar. Hablemos aquí. Ni se te ocurra traerme aquí. No creas que no sé que quieres volver a pegarme. Finalmente, mi padre se hartó. Diana, si sigues así, no esperes ninguna ayuda de mi parte. Me eché a reír, como si te fuera a dar dinero aunque me lo pidieras. En mi vida pasada, justo después de que mis padres se separaran, era el último año de la escuela secundaria y la maestra me pidió que pagara la matrícula. Mi madre estaba en el hospital con una enfermedad cardíaca. No quería molestarla, así que fui a ver a Ethan para que me pagara las tasas. Se suponía que él debía cubrirlas porque yo era menor de 18 años. Pero cuando le expliqué, dijo, ¿Tu madre te envió aquí? Mi dinero no es gratis. Pregúntale a ella. Luego subió la ventanilla de su BMW y vi a mi madrastra y a su hija Grace en el coche. Grace sonrió como si fuera su favorita, mientras que yo me sentía como una mendiga. Al recordar esa escena, quise darle una bofetada a mi padre, pero no pude. Todavía tenía un as bajo la manga. Justo en ese momento, mi madre subió las escaleras. Tal vez no podía pegarme. Así que mi padre la provocó delante de todos, diciendo, actúe como si nunca hubiera tenido una hija como yo. Cuando mi madre estaba a punto de golpearlo, le agarré la mano. Todos los vecinos lo llamaban padre inmoral. Le susurré a mi madre, no lo hagas, te estaba esperando. Rápidamente saqué un bolígrafo y un papel, redacté un acuerdo, le pedí a mi padre que lo firmara y tomara las huellas dactilares, e hice que todos fueran testigos. Ethan frunció el ceño al leer el acuerdo. Lo leí en voz alta. Queridos vecinos, ustedes mismos lo escucharon. Mi padre dijo que simplemente fingiría que nunca tuvo una hija como yo. Como es cruel, desagradecido e injusto, yo, Diana, no lo quiero como mi padre. Hoy les pido a todos ustedes que sean testigos de que Ethan y yo estamos cortando nuestros lazos padre-hija de manera permanente. De ahora en adelante, si Ethan se arruina, es estafado, cae gravemente enfermo o muere en un accidente, no es asunto mío. Los vecinos se quedaron estupefactos y algunos gritaron, ¡Bien hecho! Bajo presión, Ethan firmó y tomó las huellas dactilares del acuerdo. Tomé a mi madre y me fui. Mi madre quería agarrar la última pieza de equipaje, pero le dije, «Olvídalo, tíralo. Trae malas vibraciones y arruinará nuestro nuevo comienzo». Mi madre se sorprendió, pero pronto sonrió y asintió. Una tía que estaba cerca de nosotros se acercó, me secó las lágrimas y me dijo, «Vive bien y haz algo por ti misma. Muéstrale a ese papá ciego que tienes que cuidarte. Es un perdedor». En medio de las ovaciones de los vecinos, la cara de mi padre estaba roja de ira y mi madrastra se escondió dentro, avergonzada. Apuesto a que después de hoy, si mi padre y mi madrastra tuvieran algo de vergüenza, venderían la casa y se irían. Además, el año que viene, los precios de las viviendas en nuestra zona se dispararían. Se arrepentirían de haber vendido para siempre. No podía parar de reír. Ethan, Amelia, ustedes dos no lo tendrán tan fácil como antes. Lo que nos deben a mí y a mi madre, lo recuperaré todo.
Antes de mudarme a nuestra nueva casa alquilada, llevé a mi madre a comer cerdo braseado Dongpa en el restaurante Meichou Dongpa. En mi vida pasada, mi madre tenía miedo de engordar. Le encantaba el cerdo, pero lo evitaba para mantenerse delgada. Ahora, yo no quería que adelgazara. Mientras comía, mi madre sonrió genuinamente. Sus ojos y cejas se curvaron, todavía brillantes y encantadores a pesar del divorcio. Me conmovió. En mi vida anterior, desde el divorcio, su sonrisa siempre había sido caída. Siempre pensé que mi madre no podía superar el divorcio porque no lo aceptaba. Pero al verla ahora, parecía estar bien. Tal vez en mi vida pasada, su depresión se debía en parte a mí. Recordé el día de hoy en mi vida anterior. Mi padre me había roto la cabeza y mi madre se había resistido, pero ni siquiera me envió al hospital. Después del tratamiento, mi padre me dijo que fingiese que no tenía un padre como él. No podía aceptarlo en ese momento. No podía entender por qué era amable con Grace y no conmigo. Grace parecía haberme robado a mi padre. Yo competía con Grace en la escuela, pero siempre perdía. Cuando mi padre le compró a Grace un teléfono nuevo, lo rompí. Si yo no podía tener algo, ella tampoco debería tenerlo. Mi madrastra corrió a la escuela y me regañó. Tienes una madre que te trajo al mundo, pero nadie que te críe como es debido. Yo la maldije de todas las formas posibles, tanto en chino como en inglés, usando las palabras más desagradables. No me importaba que estuviera actuando como una niña malcriada frente a los profesores y los estudiantes. Mi madre estaba demasiado avergonzada como para siquiera mirarme. Más tarde, mi padre me dio una bofetada y se enfrentó a mi madre. Elizabeth, ¿es esta la hija que criaste? La educación de tu familia es increíble. Incluso en ese momento embarazoso, mi madre me protegió y arañó la cara de mi padre por todas partes. Recuerdo claramente sus palabras. ¿Qué le pasa a la hija que crié? ¿Acaso solo quiere que su propio padre le preste más atención? Tú, cabrón, y esa zorra se aman tanto. Los encuentro repugnantes y no quiero lidiar con ustedes, pero eso no significa que lo que ustedes dos están haciendo no sea sucio y asqueroso. ¿Por qué mi hija no puede decir nada? Ethan, deberías estar agradecido de que tu hija no te vea como un sucio y aún así intente por todos los medios que te fijes en ella nuevamente. Pero tú no lo mereces. Sé un buen padre para tu hijastra. Mi hija ya no te necesita. Si te atreves a tocarla de nuevo, arriesgaré mi vida para hacerte pagar. Veamos si me atrevo. Intimidado por la actitud feroz de mi madre, mi padre se fue con mi madrastra y Grace. Más tarde, utilizó sus contactos para cambiar a Grace de clase y mantenerla alejada de mí. Casi me dan una sanción importante por meterme con Grace en repetidas ocasiones. Solo después de que mi madre me lo suplicara, eliminaron el expediente. Ese día, cuando mi mamá me recogió y me llevó a casa, me dijo con tristeza, Diana, mamá lamenta que no hayas tenido un papá que te quiera, pero tu vida es tuya. Aunque tu papá no te quiera, tienes que vivir bien. Después de decir eso, fue a la cocina, secándose las lágrimas. Quería abrazarla y decirle, Mamá, no me decepcionaste. Estoy feliz de tenerte. Pero, como adolescente, dudé. Ese fue mi mayor arrepentimiento en mi vida pasada. Esa noche, mi madre me preparó un rico plato de arroz frito con huevos, pero ella no probó ni un bocado. Decidí vivir bien y no volver a ponerla triste. Pero el examen de ingreso a la universidad estaba cerca. Había desperdiciado la mitad del año, había trabajado duro, pero solo había logrado entrar en una carrera universitaria promedio. Grace entró en una universidad de primer nivel. Mi padre incluso le organizó una gran fiesta. Mi madrastra se jactó de que Elizabeth despreciaba todo y despreciaba esto y aquello. Era de voluntad fuerte, pero no estaba destinada al éxito. Ella le enseñó tan mal a su hija que a Grace ni siquiera le fue tan bien como a mí en los exámenes, lo que hizo enfadar a Ethan. Le dije a Ethan, los niños tienen sus propios caminos, no importa lo enfadado que estés. Si tu hija no trabaja por sí misma, ¿qué sentido tiene? Estás criando a Grace. ¿No eres su hija también? Esta vez sí que te has equivocado. Cuando otros se lo dijeron a mi mamá, imitaron su tono. Mi mamá no dijo nada, pero cualquiera se sentiría ofendido al escuchar eso. Tal vez por sentirse asfixiada durante tanto tiempo, mi mamá tuvo una insuficiencia cardíaca en su segundo año. Cuando se la detectaron, ya era terminal. La única forma de salvarla era un trasplante de corazón.
Yo estaba en la universidad y mi mamá tuvo que jubilarse temprano debido a su salud. La situación financiera de la familia era desesperada. No tuve más remedio que rogarle a mi padre que me diera dinero para el trasplante de corazón de mi madre. ¿Qué obtuve? Los comentarios sarcásticos de mi madrastra. Nunca olvidaré cómo me miró y me dijo: Diana, tu padre y tu madre están divorciados. Antes de que cumplieras 18 años, tu padre tenía que mantenerte. Ahora que eres adulta, tu padre no te debe nada a ti ni a tu madre. ¿Qué es tu madre para tu padre? Después del divorcio, son extraños. Sabes que venir aquí a pedir dinero es solo un chantaje moral. Una vergüenza. Se supone que tu madre es una dama con clase. ¿Eso es lo que te enseñó? Y tu padre simplemente se escondió en casa, dejando que tu madrastra me regañara aún más, diciéndole a mi madre que ha estado orgullosa toda su vida, y ahora su hija está rogando como un perro por las facturas médicas. Yo digo que simplemente tienes mala suerte y tienes esta enfermedad. No luches contra el destino, simplemente muere rápido. Incapaz de soportarlo, en la habitación de mi madre en el hospital, le arañé toda la cara a mi madrastra. Ese fue el día más triste de mi vida pasada. Al poco tiempo, mi madrastra lloró y llamó a la policía. Mientras estaba en la comisaría, mi madre murió sola en el hospital. El mensaje que dejó fueron 3 palabras: vive bien. Lloré a lágrima viva. A los 19 años, mi mundo se oscureció. Más tarde, estudié como loca, decidida a destruirlo todo. Entré en el mundo financiero y me convertí en una maga del mercado de valores. Lo primero que hice después de triunfar fue llevar a mi padre a la quiebra y provocarle un infarto de ira. Mi madrastra empujó a mi padre paralítico a mi empresa, actuando como una víctima y diciendo que yo no era filial. No me importaba. Dije abiertamente que ahora tenía mucho dinero, pero que prefería tirarlo a la basura antes que gastarlo en mi padre. Mi padre me demandó. En el tribunal, doné todos mis bienes a zonas pobres de montaña. No me quedaba dinero, así que no podía pagar la pensión alimenticia. Al no ver ninguna manera de sacarme dinero, mi madrastra abandonó a mi padre y me lo dejó a mí. Lo eché de casa y lo dejé para que se las arreglara solo. La gente estaba dividida. Algunos me elogiaban y decían: ella es tan genuina. Bien hecho. Ese padre cabrón se lo merecía. Otros decían que había ido demasiado lejos, siendo su hija biológica. Pero a mí no me importaba. Yo vivía para vengarme. Tampoco iba a dejar que mi madrastra saliera bien parada. Poco después de que muriera mi padre, contraté a un tipo para que se hiciera pasar por un rico comerciante y la sedujera. La engañé para que perdiera todo, y ella se suicidó saltando de un edificio. Aunque ella recibió lo que se merecía, Grace me mató en un accidente de coche. En mi vida pasada, por culpa de la familia de mi padre y mi madrastra, perdí a mi único pariente. Para vengarme, lo di todo, pero no obtuve la felicidad. En esta vida, primero debo mantener a mi madre a mi lado. Nunca más dejaría que mi mamá se sintiera triste por mi culpa. Quería hacer de ella la madre más feliz del mundo. Le agarré la mano y le puse otro trozo de carne en el plato, diciéndole: Mamá, todavía me tienes a mí. Te haré feliz. Mi mamá parecía aliviada y sus ojos sonreían. Mamá es una adulta. ¿Cómo podría confiar en ti para ser feliz? Mi madre suspiró. Mientras no te afecte el divorcio entre tu padre y yo, y estudies mucho, soy feliz. Hice una mueca y le prometí: no te preocupes. Tu hija es bastante sensata. Analicé con mi madre. Papá te traicionó. Eso es desagradecido e injusto. Elegir a una chica como Amelia demuestra que no tiene criterio. Un desgraciado ingrato, injusto y enamorado como él no tendrá mucha suerte. Está condenado en cualquier momento. Lo dejamos pronto. Es como si Dios nos estuviera salvando. Estoy más que feliz por eso. Solo un tonto se sentiría afectado por él. Mi madre se echó a reír, pero rápidamente lo ocultó. ¿Dónde aprendiste esas malas palabras, niña? No las vuelvas a decir. Concéntrate en tu educación. Jejeje. Claramente disfrutaste escuchándolas, aunque no me dejes decirlas. Ups, dije lo que quería decir sin querer. Mi mamá me miró con enojo, pero no tenía miedo. Estar de nuevo con ella se sentía increíble. En esta vida decidí ser una hija dulce y cariñosa, actuando linda y traviesa como nunca antes lo había hecho. Le metí un trozo de carne en la boca a mi mamá y le dije: Dime,
¿No te pusiste contenta cuando los derroté por completo? Después de comer, mi mamá no pudo contener la risa. Nos miramos y nos reímos. Una felicidad perdida hacía mucho tiempo llenó mi corazón. La felicidad necesita amor para florecer. Era un sentimiento que nunca había tenido después de perder a mi madre en mi vida pasada. Por la noche, en nuestra pequeña casa alquilada, dormía de maravilla. En mi vida pasada, pelear por odio me impedía dormir bien. En esta vida, con todas mis habilidades, mi madre y yo viviríamos una vida maravillosa. Pensando en nuestro futuro, pronto me quedé dormida. Pero cuando me desperté en mitad de la noche para hacer pis y fui al baño, encontré a mi madre en la sala de estar, suspirando y presionando su calculadora. Estaba calculando dinero. Al verme salir, mi madre levantó la vista y me preguntó: ¿deberíamos comprar primero un aire acondicionado o un refrigerador? Hará calor durante meses. Si no compramos un aire acondicionado, sudarás estudiando. Pero sin refrigerador, tenemos que comer toda la comida de una sola vez. Mamá solo tiene suficiente para uno ahora. Me acerqué y la abracé con confianza. Primero pon el aire acondicionado. De todos modos, podemos terminar la comida. Mamá, si te preocupa el dinero, he estado aprendiendo a operar en bolsa y he aprendido algunas cosas. Sus ojos se abrieron de par en par. Ordené mis pensamientos, tratando de no alardear. Primero te hablaré de algunas acciones. Comprueba sus tendencias. Si suben, significa que tengo buen ojo. Mamá, compra algunas más para probar. Esperaba que me elogiaran, pero mi madre se puso nerviosa. ¿Estás tratando de hacerme enojar? Estás en el último año de secundaria y no estás estudiando mucho, sino investigando sobre acciones. ¿Acaso quieres ir a la universidad? Uf, tenía todo planeado, pero no esperaba su reacción. Temeroso de delatarme, supliqué clemencia y me escabullí de nuevo a la cama, planeando cómo llevar a mi madre a una buena vida. Era el año, el año. Recordé que en aquel entonces el Bitcoin era muy barato. Si acumulaba lo suficiente, podría superar a mi padre y vivir tranquilo. Pero pensando en mi vida pasada, cuando mi madrastra y mi padre me hicieron perder a mi único pariente, decidí estudiar mucho. En este momento, nada podría hacer más feliz a mi madre y molestar más a mi padre y a mi madrastra que obtener las mejores calificaciones en los exámenes y entrar en Harvard. Cambié mi estrategia. Mejoraría nuestras vidas en todos los sentidos para volverlos locos de ira en silencio. Para ellos, nada sería más molesto que vernos vivir bien. Jeje, debo estudiar mucho. En la oscuridad encendí la luz y abrí mis libros de texto. Matemáticas e inglés ya no eran un problema. Tenía una base sólida de mi vida pasada. El chino estaba bien. Solo necesitaba trabajar un poco en poemas y ensayos antiguos. Mientras me esforzara, mis calificaciones subirían, pero física, biología y química eran como idiomas extraños para mí. ¿Cómo podría obtener el primer lugar? Pensé profundamente. Al día siguiente me desperté con ojeras. Mi madre tenía el desayuno listo. Había un vaso de leche caliente, un huevo frito y una tostada sobre la mesa. Mi madre estaba frente a la computadora mirando algo. Miré y vi una página de bolsa. Tsk. Mi madre, esa mujer tramposa. Mi propuesta de ayer todavía la intrigaba. Me animé y dije: «Mamá, ¿adivina con quién soñé ayer?» Fingí ser misterioso. ¿Soñé con el abuelo? Mi abuelo me dijo que estaba preocupado por nosotros y que comprara acciones de Neptunus Bio. Era una acción descontrolada en 2009, que duplicó su valor rápidamente. Mi madre me dio un golpecito en la frente y me dijo: «No creo en tus tonterías. Ni siquiera sabes mentir correctamente». Mi abuelo odiaba especular. Te hablaría de acciones en un sueño. Termina tu comida y ve a la escuela. Espero que puedas ayudar a mamá en el trading. Será mejor que me ocupe yo misma de Bitcoin. En la escuela, Grace hacía alarde de su nuevo teléfono y decía que era un regalo de su padre. Esto me resultaba familiar. En mi vida pasada tuve que esperar hasta el siguiente semestre para pedir la matrícula, y él se negó. Al día siguiente, Grace mostraba su teléfono y decía: «Papá me lo compró porque quedé entre los 10 primeros en los exámenes finales. Es caro, pero papá dijo que lo valía». Estaba tan enojada que agarré su teléfono y lo destrocé. Entonces se desató ese drama. Mi padre y mi madrastra acusaron públicamente a mi madre de ser maleducada y de no ser capaz de criar a los niños.
Grace sabía que yo tenía un carácter irascible y mostró su teléfono a propósito. Cuando mi padre le compró el teléfono para compensar lo de ayer, Grace hizo alarde y yo le arrebaté el teléfono. Mientras pensaba, Grace intentó que le rompiera el teléfono otra vez, pero lo sostuve en alto y le dije a la clase: «Miren esto, este es el teléfono nuevo que Ethan le compró a Grace, su hijastra. Pero ayer, cuando se divorció de mi madre, me dijo que no tenía dinero para mí y que fingiera que no tengo un padre como él. No tiene dinero para su propia hija, pero ¿puede comprarle un teléfono a Grace? ¿Qué pasa con eso?» Toda la clase se quedó mirándonos a Grace y a mí. Grace sabía que no me quedaría callada y se puso roja. Se puso de puntillas para alcanzar mi teléfono. Yo era media cabeza más alta que ella. ¿Por qué? Porque su madre es una zorra que sedujo a mi padre, un gran perdedor, para que abandonara a su esposa y a su hija. Los compañeros de clase conocían nuestro drama familiar. Incluso aquellos que eran solo amigos sentían pena por mí, la pobre niña abandonada por su padre biológico. Además, Grace lo tenía todo porque su madre se había juntado con mi padre. Actuaba como si de repente se hubiera vuelto rica, haciendo alarde de zapatos, relojes y bolsos de diseño cada vez que podía. A la gente no le gustaba. Cuando la confronté, fue comprensible y la clase se rió a carcajadas. Algunos de mis compañeros de clase más cercanos se rieron a carcajadas. Grace contuvo las lágrimas. «Diana, esto lo compró tu padre por su cuenta. Estás celosa de mí», resoplé. «¿De qué estoy celosa? ¿De que tienes una madre que seduce a otros hombres? ¿O de que tu padre terminará en la cárcel? ¿O de tu supuesto legado familiar? De tal palo, tal astilla. ¿Puedes encontrar a un tonto como mi padre también, que use la matrícula de la hija de otra persona para comprarle un teléfono a tu hija?» Los compañeros de clase se rieron más fuerte. Grace, aunque era dura y calculadora, se enojó tanto que la agarré de la muñeca y le advertí: «No tientes a la suerte. Tu padrastro te compró el teléfono y cree que vale la pena. Solo estás presumiendo, pidiendo una paliza. Hoy es tu lección. Aléjate de mí o te recordaré lo patéticas que son tú y tu mamá». Los compañeros que estaban mirando vitorearon y algunos aplaudieron. Grace no pudo soportarlo y salió corriendo llorando histéricamente. Los compañeros me levantaron los pulgares. Mirando a mi alrededor, solo un compañero de clase no levantó el pulgar. Era Henry, el mejor estudiante de mi vida pasada, ahora en Harvard. Mis ojos se iluminaron y caminé hacia él. «Henry, ¿quieres hacer un trato? Te daré algunos bitcoins si me ayudas con mis estudios». Pero Bitcoin ahora sonaba tonto. Pensé en cómo convencerlo sin parecer tonto. «Ya has visto el drama de mi familia. Mi padre y mi madrastra quieren verme fracasar. Aunque no cocines bollos al vapor, tienes que luchar por respirar. Debo aprobar el examen de ingreso a la universidad. Como compañeros de clase, pues ahorita, ¿pueden ayudarme a estudiar mucho? No hay más peticiones. Déjame tomar prestados tus apuntes y echarles un vistazo. Te recompensaré». Antes de que pudiera ofrecerme, Henry se puso de pie emocionado, con el rostro rojo por la emoción o los nervios. «Me gustaría». Miré a Henry. Tenía la cara roja, pero sus ojos brillaban. «Me gustaría ayudarte a repasar. Y no quiero tu recompensa». ¿Es un tonto? No se daba cuenta de en qué se estaba metiendo. Agité las manos. «No, no, no. No lo entiendes. Lo que te estoy dando es una enorme fortuna. Si no lo quieres, lo guardaré porque tengo miedo de que te arrepientas más tarde». En ese momento, Grace regresó, mirándome fijamente mientras lloraba. ¿Qué significa esa mirada? ¿Miedo de eclipsarla? Ya era más inteligente que ella. En mi vida pasada, mi padre gastó toneladas en ella para inscribirla en clases de repaso y solo entró en una universidad clave promedio. En esta vida, si trabajo duro, vencerla es fácil. Le di una mirada provocativa. «Enfréntate a la tormenta, tonta». Grace miró a Henry con nostalgia. Esa mirada no tenía que ver con el miedo de que la superara. A ella le gusta Henry. Eso es genial. Sabía qué hacer. Bajo la mirada asesina de Grace, Henry y yo intercambiamos números y datos de contacto. Le guiñé un ojo y le dije que hablaríamos en privado por la noche. Sus ojos sonrieron en forma de media luna. Asintió con la cara roja de nuevo. Después de recibir la ayuda de Henry, le tiré el pelo a Grace y volví pavoneándome a mi asiento.
Obtener la ayuda de Henry fue crucial para mis notas y para poner celosa a Grace. En los días siguientes estudié mucho con Henry. No es de extrañar que fuera el mejor alumno. Sus notas eran claras y precisas. Con mi base tenía confianza para el examen de ingreso a la universidad. También comencé a minar bitcoins en secreto en casa. En una semana miné un montón de monedas. Para agradecerle a Henry, decidí darle estas monedas. Le entregué a Henry un disco con las claves y le dije, guarda esto hasta dentro de un año. La tecnología blockchain, como Bitcoin, cambiará el mundo. Será una nueva moneda internacional. Confía en mí y quédate con estas monedas. Esperaba que hubiera dudas, pero Henry estaba feliz. ¿También conoces Bitcoin? ¿Crees que la tecnología blockchain cambiará el mundo? Me gustaría ayudarte a analizarlo, pero no quiero tu recompensa. Parecía no tener idea de la fortuna que estaba ganando. Le hice un gesto con la mano. No, no, lo que te voy a dar es enorme. Henry se emocionó y preguntó, ¿también crees que la cadena de bloques cambiará el mundo? Mis ojos se iluminaron y lo respeté nuevamente. Me sentí como si hubiera encontrado un hermano perdido hace mucho tiempo. Desde entonces, Henry se convirtió en un amigo cercano y a menudo hablaba sobre Bitcoin después de clase. Grace estaba furiosa. Una vez, al vernos charlar, se acercó a preguntarnos de qué estábamos hablando. Después de intercambiar una mirada, Henry le dijo, lo que estamos hablando, no lo vas a entender. Su sonrisa hizo que Grace se enfureciera. Cuando Henry volvió a su asiento, Grace se burló de mí. No importa cuánto intentes acercarte al mejor estudiante, no puedes mejorar tus calificaciones. Estás en el puesto 30 o 40, no malgastes el tiempo de Henry. Él podría resolver 2 problemas más con tu tiempo perdido. Al ver que Grace estaba a punto de poner los ojos en blanco, me mantuve paciente. Frente a la clase, no dije nada, pero le di una bofetada en la cara. Grace aulló y corrió a quejarse con la profesora principal. No te tengo miedo. Cuando Grace arrastró a la profesora, lloré más fuerte que ella. La profesora y Grace estaban atónitas. Con mocos y lágrimas corriendo, dije, Profesora Alice, Grace se burló de mí. Me llamó idiota, como a mi desafortunada madre, y dijo que no importaba cuánto estudiara, seguiría siendo idiota. Llorando mucho, miré hacia arriba y pregunté, Maestra, quiero estudiar mucho, así que le pedí ayuda a Henry. ¿Qué tiene que ver Grace con esto? Ella me robó a mi papá. Ahora no me deja estudiar y mejorar. La profesora de la clase se quedó sin palabras y miró a Grace con expresión compleja. Era mi momento de dar lo mejor de mí. Sollozando y tartamudeando, dije, Profesora Alice, tú también eres madre. Si yo fuera tu hija y la madrastra de Grace te señalara la nariz y te regañara delante de mí, ¿no le daría una bofetada? Grace y su madre han ido demasiado lejos. Se llevaron a mi padre y se apoderaron de mi casa. Incluso le dieron mi habitación a Grace. Ella tiene todo lo que yo tenía y sigue pisoteándome. No me deja ninguna posibilidad de vivir. ¿Qué debo hacer? Grité casi sin aliento, tirando de las fibras sensibles de la maestra. Rápidamente, la maestra de aula se dio la vuelta y criticó a Grace. Estudiante Grace, debes valorar lo que tienes. Ser demasiado competitiva te hace parecer de mente estrecha. Esto es tu culpa. Los problemas familiares de la estudiante Diana son principalmente tu madre y los tuyos. Mira su aspecto lamentable. No intimides más a los demás. Grace miró al profesor con ojos desesperados. Jejeje. Me reí alegremente, bajando la cabeza. Reconocí a Henry, el mejor estudiante de mi vida pasada, que ahora había sido admitido en Harvard. Caminé hacia Henry. Henry, ¿quieres hacer un trato? Te daré algunos bitcoins si me ayudas con mis estudios. Pero Bitcoin ahora parecía una broma. Luché por convencerlo sin parecer tonto. Has visto el desastre de mi familia. Mi padre y mi madrastra quieren verme fracasar. Aunque no cocines bollos al vapor, tienes que luchar por respirar. Debo aprobar el examen de ingreso a la universidad. Como compañeros de clase, ¿pueden ayudarme a estudiar mucho? No hay más peticiones. Déjame tomar prestados tus apuntes y echarles un vistazo. Te recompensaré. Antes de que pudiera ofrecerme, Henry se puso de pie emocionado, con el rostro rojo por la emoción o los nervios. Me gustaría. Miré a Henry. Tenía la cara roja, pero sus ojos brillaban.
Me gustaría ayudarte a repasar, y no quiero tu recompensa. ¿Es un tonto? No se daba cuenta de en qué se estaba metiendo. Agité las manos. No, no, no. No lo entiendes. Lo que te estoy dando es una enorme fortuna. Si no lo quieres, lo guardaré porque tengo miedo de que te arrepientas más tarde. En ese momento, Grace regresó, mirándome fijamente mientras lloraba. Tsk. ¿Qué significa esa mirada? Miedo de eclipsarla. Ya era más inteligente que ella. En mi vida pasada, mi padre gastó toneladas en ella para inscribirla en clases de repaso, y solo entró en una universidad clave promedio. En esta vida, si trabajo duro, vencerla es fácil. Le di una mirada provocativa. Enfréntate a la tormenta, tonta. Grace miró a Henry con nostalgia. Esa mirada no tenía que ver con el miedo de que la superara. A ella le gusta Henry. Eso es genial. Sabía qué hacer. Bajo la mirada asesina de Grace, Henry y yo intercambiamos números y datos de contacto. Le guiñé un ojo y le dije que hablaríamos en privado por la noche. Sus ojos sonrieron en forma de media luna. Asintió con la cara roja de nuevo. Después de recibir la ayuda de Henry, le tiré el pelo a Grace y volví pavoneándome a mi asiento. Obtener la ayuda de Henry fue crucial para mis notas y para poner celosa a Grace. En los días siguientes estudié mucho con Henry. No es de extrañar que fuera el mejor alumno. Sus notas eran claras y precisas. Con mi base tenía confianza para el examen de ingreso a la universidad. También comencé a minar bitcoins en secreto en casa. En una semana miné un montón de monedas. Para agradecerle a Henry, decidí darle estas monedas. Le entregué a Henry un disco con las claves y le dije: guarda esto hasta dentro de un año. La tecnología blockchain, como Bitcoin, cambiará el mundo. Será una nueva moneda internacional. Confía en mí y quédate con estas monedas. Esperaba que hubiera dudas, pero Henry estaba feliz. ¿También conoces Bitcoin? ¿Crees que la tecnología blockchain cambiará el mundo? Me gustaría ayudarte a analizarlo, pero no quiero tu recompensa. Parecía no tener idea de la fortuna que estaba ganando. Le hice un gesto con la mano. No, no. Lo que te voy a dar es enorme. Henry se emocionó y preguntó: ¿también crees que la cadena de bloques cambiará el mundo? Mis ojos se iluminaron y lo respeté nuevamente. Me sentí como si hubiera encontrado un hermano perdido hace mucho tiempo. Desde entonces, Henry se convirtió en un amigo cercano y a menudo hablaba sobre Bitcoin después de clase. Grace estaba furiosa. Una vez, al vernos charlar, se acercó a preguntarnos de qué estábamos hablando. Después de intercambiar una mirada, Henry le dijo: lo que estamos hablando no lo vas a entender. Su sonrisa hizo que Grace se enfureciera. Cuando Henry volvió a su asiento, Grace se burló de mí. No importa cuánto intentes acercarte al mejor estudiante, no puedes mejorar tus calificaciones. Estás en el puesto 30 o 40, no malgastes el tiempo de Henry. Él podría resolver 2 problemas más con tu tiempo perdido. Al ver que Grace estaba a punto de poner los ojos en blanco, me mantuve paciente. Frente a la clase no dije nada, pero le di una bofetada en la cara. Grace aulló y corrió a quejarse con la profesora principal. Ja, no te tengo miedo. Cuando Grace arrastró a la profesora, lloré más fuerte que ella. La profesora y Grace estaban atónitas. Con mocos y lágrimas corriendo, dije: profesora Alice, Grace se burló de mí. Me llamó idiota, como a mi desafortunada madre, y dijo que no importaba cuánto estudiara, seguiría siendo idiota. Llorando mucho, miré hacia arriba y pregunté: maestra, quiero estudiar mucho, así que le pedí ayuda a Henry. ¿Qué tiene que ver Grace con esto? Ella me robó a mi papá, ahora no me deja estudiar y mejorar. La profesora de la clase se quedó sin palabras y miró a Grace con expresión compleja. Era mi momento de dar lo mejor de mí. Sollozando y tartamudeando, dije: profesora Alice, tú también eres madre. Si yo fuera tu hija y la madrastra de Grace te señalara la nariz y te regañara delante de mí, ¿no le daría una bofetada? Grace y su madre han ido demasiado lejos. Se llevaron a mi padre y se apoderaron de mi casa. Incluso le dieron mi habitación a Grace. Ella tiene todo lo que yo tenía y sigue pisoteándome. No me deja ninguna posibilidad de vivir. ¿Qué debo hacer?, grité, casi sin aliento, tirando de las fibras sensibles de la maestra. Rápidamente, la maestra de aula se dio la vuelta y criticó a Grace. Estudiante Grace, debes valorar lo que tienes.
Ser demasiado competitiva te hace parecer de mente estrecha. Esto es tu culpa. Los problemas familiares de la estudiante Diana son principalmente tu madre y los tuyos. Mira su aspecto lamentable. No intimides más a los demás. Grace miró al profesor con ojos desesperados. Je, me reí alegremente, bajando la cabeza. Reconocí a Henry, el mejor estudiante de mi vida pasada, que ahora había sido admitido en Harvard. Me acerqué a él. Henry, ¿quieres hacer un trato? Te daré algunos bitcoins si me ayudas con mis estudios. Pero Bitcoin parecía una broma ahora. Luché por convencerlo sin parecer tonto. Has visto el desastre de mi familia. Mi padre y mi madrastra quieren verme fracasar. Aunque no cocines bollos al vapor, tienes que luchar por respirar. Debo aprobar el examen de ingreso a la universidad. Como compañeros de clase, pueden ayudarme a estudiar mucho. No hay más peticiones. Déjame tomar prestados tus apuntes y echarles un vistazo. Te recompensaré. Antes de que pudiera ofrecerme, Henry se puso de pie emocionado, con el rostro rojo por la emoción o los nervios. Me gustaría. Miré a Henry. Tenía la cara roja, pero sus ojos brillaban. Me gustaría ayudarte a repasar, y no quiero tu recompensa. ¿Es un tonto? No se daba cuenta de en qué se estaba metiendo. Agité las manos. No lo entiendes. Lo que te estoy dando es una enorme fortuna. Si no lo quieres, lo guardaré, porque tengo miedo de que te arrepientas más tarde. En ese momento, Grace regresó, mirándome fijamente mientras lloraba. Tsk. ¿Qué significa esa mirada? Miedo de eclipsarla. Ya era más inteligente que ella. En mi vida pasada, mi padre gastó toneladas en ella para inscribirla en clases de repaso, y solo entró en una universidad clave promedio. En esta vida, si trabajo duro, vencerla es fácil. Le di una mirada provocativa. Enfréntate a la tormenta, tonta. Grace miró a Henry con nostalgia. Esa mirada no tenía que ver con el miedo de que la superara. A ella le gusta Henry. Eso es genial. Sabía qué hacer. Bajo la mirada asesina de Grace, Henry y yo intercambiamos números y datos de contacto. Le guiñé un ojo y le dije que hablaríamos en privado por la noche. Sus ojos sonrieron en forma de media luna. Asintió con la cara roja de nuevo. Después de recibir la ayuda de Henry, le tiré el pelo a Grace y volví pavoneándome a mi asiento. Obtener la ayuda de Henry fue crucial para mis notas y para poner celosa a Grace. En los días siguientes estudié mucho con Henry. No es de extrañar que fuera el mejor alumno. Sus notas eran claras y precisas. Con mi base, tenía confianza para el examen de ingreso a la universidad. También comencé a minar bitcoins en secreto en casa. En una semana, miné un montón de monedas. Para agradecerle a Henry, decidí darle estas monedas. Le entregué a Henry un disco con las claves y le dije, guarda esto hasta dentro de un año. La tecnología blockchain, como Bitcoin, cambiará el mundo. Será una nueva moneda internacional. Confía en mí y quédate con estas monedas. Esperaba que hubiera dudas, pero Henry estaba feliz. ¿También conoces Bitcoin? ¿Crees que la tecnología blockchain cambiará el mundo? Me gustaría ayudarte a analizarlo, pero no quiero tu recompensa. Parecía no tener idea de la fortuna que estaba ganando. Le hice un gesto con la mano. No, lo que te voy a dar es enorme. Henry se emocionó y preguntó, ¿también crees que la cadena de bloques cambiará el mundo? Mis ojos se iluminaron y lo respeté nuevamente. Me sentí como si hubiera encontrado un hermano perdido hace mucho tiempo. Desde entonces, Henry se convirtió en un amigo cercano y a menudo hablaba sobre Bitcoin después de clase. Grace estaba furiosa. Una vez, al vernos charlar, se acercó a preguntarnos de qué estábamos hablando. Después de intercambiar una mirada, Henry le dijo, lo que estamos hablando, no lo vas a entender. Su sonrisa hizo que Grace se enfureciera. Cuando Henry volvió a su asiento, Grace se burló de mí. No importa cuánto intentes acercarte al mejor estudiante, no puedes mejorar tus calificaciones. Estás en el puesto 30 o 40, no malgastes el tiempo de Henry. Él podría resolver 2 problemas más con tu tiempo perdido. Al ver que Grace estaba a punto de poner los ojos en blanco, me mantuve paciente. Frente a la clase, no dije nada, pero le di una bofetada en la cara. Grace aulló y corrió a quejarse con la profesora principal. «Ja, no te tengo miedo». Cuando Grace arrastró a la profesora, lloré más fuerte que ella. La profesora y Grace estaban atónitas. Con mocos y lágrimas corriendo,
Dije, «Profesora Alice». Grace se burló de mí. Me llamó idiota, como a mi desafortunada madre, y dijo que no importaba cuánto estudiara, seguiría siendo idiota. Llorando mucho, miré hacia arriba y pregunté, «Maestra, quiero estudiar mucho, así que le pedí ayuda a Henry. ¿Qué tiene que ver Grace con esto? Ella me robó a mi papá. Ahora no me deja estudiar y mejorar». La profesora de la clase se quedó sin palabras y miró a Grace con expresión compleja. Era mi momento de dar lo mejor de mí. Sollozando y tartamudeando, dije, «Profesora Alice, tú también eres madre. Si yo fuera tu hija y la madrastra de Grace te señalara la nariz y te regañara delante de mí, ¿no le daría una bofetada? Grace y su madre han ido demasiado lejos. Se llevaron a mi padre y se apoderaron de mi casa. Incluso le dieron mi habitación a Grace. Ella tiene todo lo que yo tenía y sigue pisoteándome. No me deja ninguna posibilidad de vivir. ¿Qué debo hacer?, grité, casi sin aliento, tirando de las fibras sensibles de la maestra. Rápidamente, la maestra de aula se dio la vuelta y criticó a Grace. «Estudiante Grace, debes valorar lo que tienes. Ser demasiado competitiva te hace parecer de mente estrecha. Esto es tu culpa. Los problemas familiares de la estudiante Diana son principalmente tu madre y los tuyos. Mira su aspecto lamentable. No intimides más a los demás». Grace miró al profesor con ojos desesperados. «Jeje». Me reí alegremente, bajando la cabeza. Reconocí a Henry, el mejor estudiante de mi vida pasada, que ahora había sido admitido en Harvard. Me acerqué a él. «Henry, ¿quieres hacer un trato? Te daré algunos bitcoins si me ayudas con mis estudios». Pero Bitcoin parecía una broma ahora. Luché por convencerlo, sin parecer tonto. «Has visto el desastre de mi familia. Mi padre y mi madrastra quieren verme fracasar. Aunque no cocines bollos al vapor, tienes que luchar por respirar. Debo aprobar el examen de ingreso a la universidad. Como compañeros de clase, ¿pueden ayudarme a estudiar mucho? No hay más peticiones. Déjame tomar prestados tus apuntes y echarles un vistazo. Te recompensaré». Antes de que pudiera ofrecerme, Henry se puso de pie emocionado, con el rostro rojo por la emoción o los nervios. «¡Me gustaría!». Miré a Henry. Tenía la cara roja, pero sus ojos brillaban. «Me gustaría ayudarte a repasar y no quiero tu recompensa». ¿Es un tonto? No se daba cuenta de en qué se estaba metiendo. Agité las manos. «No, no, no. No lo entiendes. Lo que te estoy dando es una enorme fortuna. Si no lo quieres, lo guardaré porque tengo miedo de que te arrepientas más tarde». En ese momento Grace regresó, mirándome fijamente mientras lloraba. «Tisk». ¿Qué significa esa mirada? ¿Miedo de eclipsarla? Ya era más inteligente que ella. En mi vida pasada, mi padre gastó toneladas en ella para inscribirla en clases de repaso y solo entró en una universidad clave promedio. En esta vida, si trabajo duro, vencerla es fácil. Le di una mirada provocativa. «Enfréntate a la tormenta, tonta». Grace miró a Henry con nostalgia. Esa mirada no tenía que ver con el miedo de que la superara. A ella le gusta Henry. Eso es genial. Sabía qué hacer. Bajo la mirada asesina de Grace, Henry y yo intercambiamos números y datos de contacto. Le guiñé un ojo y le dije que hablaríamos en privado por la noche. Sus ojos sonrieron en forma de media luna. Asintió con la cara roja de nuevo. Después de recibir la ayuda de Henry, le tiré el pelo a Grace y volví pavoneándome a mi asiento. Obtener la ayuda de Henry fue crucial para mis notas y para poner celosa a Grace. En los días siguientes estudié mucho con Henry. No es de extrañar que fuera el mejor alumno. Sus notas eran claras y precisas. Con mi base tenía confianza para el examen de ingreso a la universidad. También comencé a minar bitcoins en secreto en casa. En una semana, miné un montón de monedas. Para agradecerle a Henry, decidí darle estas monedas. Le entregué a Henry un disco con las claves y le dije, «Guarda esto hasta dentro de un año. La tecnología blockchain, como Bitcoin, cambiará el mundo. Será una nueva moneda internacional. Confía en mí y quédate con estas monedas». Esperaba que hubiera dudas, pero Henry estaba feliz. ¿También conoces Bitcoin? ¿Crees que la tecnología blockchain cambiará el mundo? Me gustaría ayudarte a analizarlo, pero no quiero tu recompensa. Parecía no tener idea de la fortuna que estaba ganando. Le hice un gesto con la mano. «No, no. Lo que te voy a dar es enorme».
Henry se emocionó y preguntó, ¿también crees que la cadena de bloques cambiará el mundo? Mis ojos se iluminaron y lo respeté nuevamente. Me sentí como si hubiera encontrado un hermano perdido hace mucho tiempo. Desde entonces, Henry se convirtió en un amigo cercano y a menudo hablaba sobre Bitcoin después de clase. Grace estaba furiosa. Una vez, al vernos charlar, se acercó a preguntarnos de qué estábamos hablando. Después de intercambiar una mirada, Henry le dijo, «Lo que estamos hablando no lo vas a entender». Su sonrisa hizo que Grace se enfureciera. Cuando Henry volvió a su asiento, Grace se burló de mí. No importa cuánto intentes acercarte al mejor estudiante, no puedes mejorar tus calificaciones. Estás en el puesto 30 o 40. No malgastes el tiempo de Henry. Él podría resolver 2 problemas más con tu tiempo perdido. Al ver que Grace estaba a punto de poner los ojos en blanco, me mantuve paciente. Frente a la clase no dije nada, pero le di una bofetada en la cara. Grace aulló y corrió a quejarse con la profesora principal. «Ya, no te tengo miedo». Cuando Grace arrastró a la profesora, lloré más fuerte que ella. La profesora y Grace estaban atónitas. Con mocos y lágrimas corriendo, dije, «Profesora Alice, Grace se burló de mí. Me llamó idiota, como a mi desafortunada madre, y dijo que no importaba cuánto estudiara, seguiría siendo idiota». Llorando mucho, miré hacia arriba y pregunté, «Maestra, quiero estudiar mucho, así que le pedí ayuda a Henry. ¿Qué tiene que ver Grace con esto? Ella me robó a mi papá, ahora no me deja estudiar y mejorar». La profesora de la clase se quedó sin palabras y miró a Grace con expresión compleja. Era mi momento de dar lo mejor de mí. Sollozando y tartamudeando, dije, «Profesora Alice, tú también eres madre. Si yo fuera tu hija y la madrastra de Grace te señalara la nariz y te regañara delante de mí, ¿no le daría una bofetada? Grace y su madre han ido demasiado lejos. Se llevaron a mi padre y se apoderaron de mi casa. Incluso le dieron mi habitación a Grace. Ella tiene todo lo que yo tenía y sigue pisoteándome. No me deja ninguna posibilidad de vivir». «¿Qué debo hacer?», grité, casi sin aliento, tirando de las fibras sensibles de la maestra. Rápidamente, la maestra de aula se dio la vuelta y criticó a Grace. «Estudiante Grace, debes valorar lo que tienes. Ser demasiado competitiva te hace parecer de mente estrecha. Esto es tu culpa. Los problemas familiares de la estudiante Diana son principalmente tu madre y los tuyos. Mira su aspecto lamentable. No intimides más a los demás». Grace miró al profesor con ojos desesperados. Jeje, me reí alegremente, bajando la cabeza. Reconocí a Henry, el mejor estudiante de mi vida pasada, que ahora había sido admitido en Harvard. Me acerqué a él. «Henry, ¿quieres hacer un trato? Te daré algunos bitcoins si me ayudas con mis estudios». Pero Bitcoin parecía una broma ahora. Luché por convencerlo sin parecer tonto. «Has visto el desastre de mi familia. Mi padre y mi madrastra quieren verme fracasar. Aunque no cocines bollos al vapor, tienes que luchar por respirar. Debo aprobar el examen de ingreso a la universidad. Como compañeros de clase, ¿pueden ayudarme a estudiar mucho? No hay más peticiones. Déjame tomar prestados tus apuntes y echarles un vistazo. Te recompensaré». Antes de que pudiera ofrecerme, Henry se puso de pie emocionado, con el rostro rojo por la emoción o los nervios. «Me gustaría». Miré a Henry. Tenía la cara roja, pero sus ojos brillaban. «Me gustaría ayudarte a repasar, y no quiero tu recompensa». ¿Es un tonto? No se daba cuenta de en qué se estaba metiendo. Agité las manos. «No lo entiendes. Lo que te estoy dando es una enorme fortuna». «Si no lo quieres, lo guardaré porque tengo miedo de que te arrepientas más tarde». En ese momento Grace regresó, mirándome fijamente mientras lloraba. «Tsk». ¿Qué significa esa mirada? ¿Miedo de eclipsarla? Ya era más inteligente que ella. En mi vida pasada mi padre gastó toneladas en ella para inscribirla en clases de repaso, y solo entró en una universidad clave promedio. En esta vida, si trabajo duro, vencerla es fácil. Le di una mirada provocativa. «Enfréntate a la tormenta, tonta». Grace miró a Henry con nostalgia. Esa mirada no tenía que ver con el miedo de que la superara. A ella le gusta Henry. Eso es genial. Sabía qué hacer. Bajo la mirada asesina de Grace, Henry y yo intercambiamos números y datos de contacto. Le guiñé un ojo y le dije que hablaríamos en privado por la noche. Sus ojos sonrieron en forma de media luna.
Asintió con la cara roja de nuevo. Después de recibir la ayuda de Henry, le tiré el pelo a Grace y volví pavoneándome a mi asiento. Obtener la ayuda de Henry fue crucial para mis notas y para poner celosa a Grace. En los días siguientes estudié mucho con Henry. No es de extrañar que fuera el mejor alumno. Sus notas eran claras y precisas. Con mi base tenía confianza para el examen de ingreso a la universidad. También comencé a minar bitcoins en secreto en casa. En una semana miné un montón de monedas. Para agradecerle a Henry, decidí darle estas monedas. Le entregué a Henry un disco con las claves y le dije, guarda esto hasta dentro de un año. La tecnología blockchain, como Bitcoin, cambiará el mundo. Será una nueva moneda internacional. Confía en mí y quédate con estas monedas. Esperaba que hubiera dudas, pero Henry estaba feliz. ¿También conoces Bitcoin? ¿Crees que la tecnología blockchain cambiará el mundo? Me gustaría ayudarte a analizarlo, pero no quiero tu recompensa. Parecía no tener idea de la fortuna que estaba ganando. Le hice un gesto con la mano. No, no. Lo que te voy a dar es enorme. Henry se emocionó y preguntó, ¿también crees que la cadena de bloques cambiará el mundo? Mis ojos se iluminaron y lo respeté nuevamente. Me sentí como si hubiera encontrado un hermano perdido hace mucho tiempo. Desde entonces, Henry se convirtió en un amigo cercano y a menudo hablaba sobre Bitcoin después de clase. Grace estaba furiosa. Una vez, al vernos charlar, se acercó a preguntarnos de qué estábamos hablando. Después de intercambiar una mirada, Henry le dijo, lo que estamos hablando no lo vas a entender. Su sonrisa hizo que Grace se enfureciera. Cuando Henry volvió a su asiento, Grace se burló de mí. No importa cuánto intentes acercarte al mejor estudiante, no puedes mejorar tus calificaciones. Estás en el puesto 30 o 40, no malgastes el tiempo de Henry. Él podría resolver 2 problemas más con tu tiempo perdido. Al ver que Grace estaba a punto de poner los ojos en blanco, me mantuve paciente. Frente a la clase no dije nada, pero le di una bofetada en la cara. Grace aulló y corrió a quejarse con la profesora principal. ¡Ja! No te tengo miedo. Cuando Grace arrastró a la profesora, lloré más fuerte que ella. La profesora y Grace estaban atónitas. Con mocos y lágrimas corriendo, dije, Profesora Alice, Grace se burló de mí. Me llamó idiota, como a mi desafortunada madre, y dijo que no importaba cuánto estudiara, seguiría siendo idiota. Llorando mucho, miré hacia arriba y pregunté, Maestra, quiero estudiar mucho, así que le pedí ayuda a Henry. ¿Qué tiene que ver Grace con esto? Ella me robó a mi papá, ahora no me deja estudiar y mejorar. La profesora de la clase se quedó sin palabras y miró a Grace con expresión compleja. Era mi momento de dar lo mejor de mí. Sollozando y tartamudeando, dije, Profesora Alice, tú también eres madre. Si yo fuera tu hija y la madrastra de Grace te señalara la nariz y te regañara delante de mí, ¿no le daría una bofetada? Grace y su madre han ido demasiado lejos. Se llevaron a mi padre y se apoderaron de mi casa. Incluso le dieron mi habitación a Grace. Ella tiene todo lo que yo tenía y sigue pisoteándome. No me deja ninguna posibilidad de vivir. ¿Qué debo hacer? Grité, casi sin aliento, tirando de las fibras sensibles de la maestra. Rápidamente, la maestra de aula se dio la vuelta y criticó a Grace. Estudiante Grace, debes valorar lo que tienes. Ser demasiado competitiva te hace parecer de mente estrecha. Esto es tu culpa. Los problemas familiares de la estudiante Diana son principalmente tu madre y los tuyos. Mira su aspecto lamentable. No intimides más a los demás. Grace miró al profesor con ojos desesperados. Jejeje. Me reí alegremente, bajando la cabeza. Reconocí a Henry, el mejor estudiante de mi vida pasada, que ahora había sido admitido en Harvard. Me acerqué a él. Henry, ¿quieres hacer un trato? Te daré algunos bitcoins si me ayudas con mis estudios. Pero Bitcoin parecía una broma ahora. Luché por convencerlo sin parecer tonto. Has visto el desastre de mi familia. Mi padre y mi madrastra quieren verme fracasar. Aunque no cocines bollos al vapor, tienes que luchar por respirar. Debo aprobar el examen de ingreso a la universidad. ¿Como compañeros de clase? ¿Pueden ayudarme a estudiar mucho? No hay más peticiones. Déjame tomar prestados tus apuntes y echarles un vistazo. Te recompensaré. Antes de que pudiera ofrecerme, Henry se puso de pie emocionado, con el rostro rojo por la emoción o los nervios. Me gustaría. Miré a Henry.
Tenía la cara roja, pero sus ojos brillaban. Me gustaría ayudarte a repasar, y no quiero tu recompensa. ¿Es un tonto? No se daba cuenta de en qué se estaba metiendo. Agité las manos. No lo entiendes. Lo que te estoy dando es una enorme fortuna. Si no lo quieres, lo guardaré porque tengo miedo de que te arrepientas más tarde. En ese momento, Grace regresó, mirándome fijamente mientras lloraba. Tsk. ¿Qué significa esa mirada? ¿Miedo de eclipsarla? Ya era más inteligente que ella. En mi vida pasada, mi padre gastó toneladas en ella para inscribirla en clases de repaso, y solo entró en una universidad clave promedio. En esta vida, si trabajo duro, vencerla es fácil. Le di una mirada provocativa. Enfréntate a la tormenta, tonta. Grace miró a Henry con nostalgia. Esa mirada no tenía que ver con el miedo de que la superara. A ella le gusta Henry. Eso es genial. Sabía qué hacer. Bajo la mirada asesina de Grace, Henry y yo intercambiamos números y datos de contacto. Le guiñé un ojo y le dije que hablaríamos en privado por la noche. Sus ojos sonrieron en forma de media luna. Asintió con la cara roja de nuevo. Después de recibir la ayuda de Henry, le tiré el pelo a Grace y volví pavoneándome a mi asiento. Obtener la ayuda de Henry fue crucial para mis notas y para poner celosa a Grace. En los días siguientes estudié mucho con Henry. No es de extrañar que fuera el mejor alumno. Sus notas eran claras y precisas. Con mi base tenía confianza para el examen de ingreso a la universidad. También comencé a minar bitcoins en secreto en casa. En una semana miné un montón de monedas. Para agradecerle a Henry, decidí darle estas monedas. Le entregué a Henry un disco con las claves y le dije, guarda esto hasta dentro de un año. La tecnología blockchain, como Bitcoin, cambiará el mundo. Será una nueva moneda internacional. Confía en mí y quédate con estas monedas. Esperaba que hubiera dudas, pero Henry estaba feliz. ¿También conoces Bitcoin? ¿Crees que la tecnología blockchain cambiará el mundo? Me gustaría ayudarte a analizarlo, pero no quiero tu recompensa. Parecía no tener idea de la fortuna que estaba ganando. Le hice un gesto con la mano. No. Lo que te voy a dar es enorme. Henry se emocionó y preguntó, ¿también crees que la cadena de bloques cambiará el mundo? Mis ojos se iluminaron y lo respeté nuevamente. Me sentí como si hubiera encontrado un hermano perdido hace mucho tiempo. Desde entonces, Henry se convirtió en un amigo cercano y a menudo hablaba sobre Bitcoin después de clase. Grace estaba furiosa. Una vez, al vernos charlar, se acercó a preguntarnos de qué estábamos hablando. Después de intercambiar una mirada, Henry le dijo, «¿Lo que estamos hablando? No lo vas a entender». Su sonrisa hizo que Grace se enfureciera. Cuando Henry volvió a su asiento, Grace se burló de mí. No importa cuánto intentes acercarte al mejor estudiante, no puedes mejorar tus calificaciones. Estás en el puesto 30 o 40. No malgastes el tiempo de Henry. Él podría resolver 2 problemas más con tu tiempo perdido. Al ver que Grace estaba a punto de poner los ojos en blanco, me mantuve paciente. Frente a la clase no dije nada, pero le di una bofetada en la cara. Grace aulló y corrió a quejarse con la profesora principal. No te tengo miedo. Cuando Grace arrastró a la profesora, lloré más fuerte que ella. La profesora y Grace estaban atónitas. Con mocos y lágrimas corriendo, dije, «Profesora Alice, Grace se burló de mí. Me llamó idiota, como a mi desafortunada madre, y dijo que no importaba cuánto estudiara, seguiría siendo idiota». Llorando mucho, miré hacia arriba y pregunté, «Maestra, quiero estudiar mucho». Así que le pedí ayuda a Henry. ¿Qué tiene que ver Grace con esto? Ella me robó a mi papá. Ahora no me deja estudiar y mejorar. La profesora de la clase se quedó sin palabras y miró a Grace con expresión compleja. Era mi momento de dar lo mejor de mí. Sollozando y tartamudeando, dije, «Profesora Alice, tú también eres madre. Si yo fuera tu hija y la madrastra de Grace te señalara la nariz y te regañara delante de mí, ¿no le daría una bofetada? Grace y su madre han ido demasiado lejos. Se llevaron a mi padre y se apoderaron de mi casa. Incluso le dieron mi habitación a Grace. Ella tiene todo lo que yo tenía y sigue pisoteándome. No me deja ninguna posibilidad de vivir». «¿Qué debo hacer?», grité, casi sin aliento, tirando de las fibras sensibles de la maestra. Rápidamente, la maestra de aula se dio la vuelta y criticó a Grace. «Estudiante Grace, debes valorar lo que tienes.
Ser demasiado competitiva te hace parecer de mente estrecha. Esto es tu culpa. Los problemas familiares de la estudiante Diana son principalmente tu madre y los tuyos. Mira su aspecto lamentable. No intimides más a los demás. Grace miró al profesor con ojos desesperados. Jeje. Me reí alegremente, bajando la cabeza. Reconocí a Henry, el mejor estudiante de mi vida pasada, que ahora había sido admitido en Harvard. Me acerqué a él. Henry, ¿quieres hacer un trato? Te daré algunos bitcoins si me ayudas con mis estudios. Pero Bitcoin parecía una broma ahora. Luché por convencerlo sin parecer tonto. Has visto el desastre de mi familia. Mi padre y mi madrastra quieren verme fracasar. Aunque no cocines bollos al vapor, tienes que luchar por respirar. Debo aprobar el examen de ingreso a la universidad. Como compañeros de clase, ¿pueden ayudarme a estudiar mucho? No hay más peticiones. Déjame tomar prestados tus apuntes y echarles un vistazo. Te recompensaré. Antes de que pudiera ofrecerme, Henry se puso de pie emocionado, con el rostro rojo por la emoción o los nervios. Me gustaría. Miré a Henry. Tenía la cara roja, pero sus ojos brillaban. Me gustaría ayudarte a repasar. Y no quiero tu recompensa. ¿Es un tonto? No se daba cuenta de en qué se estaba metiendo. Agité las manos. No, no, no. No lo entiendes. Lo que te estoy dando es una enorme fortuna. Si no lo quieres, lo guardaré porque tengo miedo de que te arrepientas más tarde. En ese momento, Grace regresó, mirándome fijamente mientras lloraba. ¿Qué significa esa mirada? ¿Miedo de eclipsarla? Ya era más inteligente que ella. En mi vida pasada, mi padre gastó toneladas en ella para inscribirla en clases de repaso, y solo entró en una universidad clave promedio. En esta vida, si trabajo duro, vencerla es fácil. Le di una mirada provocativa. Enfréntate a la tormenta, tonta. Grace miró a Henry con nostalgia. Esa mirada no tenía que ver con el miedo de que la superara. A ella le gusta Henry. Eso es genial. Sabía qué hacer. Bajo la mirada asesina de Grace, Henry y yo intercambiamos números y datos de contacto. Le guiñé un ojo y le dije que hablaríamos en privado por la noche. Sus ojos sonrieron en forma de media luna. Asintió con la cara roja de nuevo. Después de recibir la ayuda de Henry, le tiré el pelo a Grace y volví pavoneándome a mi asiento.